¿Cómo usar Powtoon? Hola chicos, bienvenidos de nuevo a otro vídeo. En este vídeo te voy a enseñar cómo puedes usar Powtoon y cómo puedes utilizarlo para crear vídeos con un aspecto increíble. Dicho esto, al vídeo ya. Powtoon es una herramienta de edición de vídeo que puedes usar para crear distintos tipos de vídeos. Por ejemplo, aquí puedes crear vídeos, animaciones de pizarra o garabatos, vídeos animados, grabación de pantalla, presentaciones y también personajes personalizados. Así que está genial y puedes crear todos estos tipos de vídeos que ves aquí. Así que vamos a empezar. Cuando estés en esta web, pulsa el botón Regístrate aquí. Antes de hacerlo, mira conmigo el plan de precios que hay ahora. Aquí tienes los planes de precios, básicamente hay 3 planes. Pero también puedes optar por un plan gratuito. En esos 3 planes tienes Pro Plus y Agency. El plan Pro cuesta $20 al mes y te da 5 exportaciones premium al mes, acceso a contenido pro y gratuito, 2 GB de almacenamiento y muchas más opciones que verás abajo. Y con Pro Plus tienes exportaciones premium ilimitadas con vídeos de hasta 20 minutos, 10 GB de almacenamiento y se elimina la marca de Powtoon. También puedes descargar en MP4. Esto también está incluido en el plan Pro. Y además tienes personalización de la ropa de los personajes. Y en el plan Agency tienes exportaciones premium ilimitadas con hasta 30 minutos en Flat SD y 100 GB de almacenamiento. Quitas la marca de Powtoon, descargas en MP4, controlas la privacidad y tienes todas estas opciones. Además, personalizas la cara y el branding del personaje, consigues derechos de reventa a terceros, subes fuentes propias y animaciones avanzadas también incluso. Y también tienes música libre de derechos en el plan gratuito. Aquí solo tienes banda sonora gratuita y objetos gratuitos, mientras que en la versión Pro tienes acceso de nivel Pro en ambos planes y acceso ilimitado a todo el material de archivo, música y objetos libres de derechos, y también en el plan Agency. Así que está bastante bien. Por ahora vamos a usar el plan gratuito, simplemente vamos a hacer clic en empezar aquí y nos vamos a registrar. En esta pantalla, introduces tu correo o sigues con Google o Facebook, tú decides. Yo ahora voy a pulsar Google para entrar ya. Y una vez que te hayas registrado, así es como se ve, básicamente, así es como lo vas a usar, y no sé si se puede descargar este software. Dime. No creo que se pueda descargar Powtoon, pero sí creo que se pueden descargar los vídeos, aunque diría que eso solo está disponible en el plan premium. Con el plan gratis solo lo usas para probar y luego eliges si lo compras o no. Como ves, creamos vídeos animados, pizarra, marketing, presentaciones, grabación de pantalla y marcas de personaje. ¿Vale? Empecemos. A la izquierda. Aquí, crear, inicio, plantillas, importar. Si pulsamos crear, hacemos aquí explicativos animados, vídeos de pizarra, presentaciones y más fácilmente. Si quisieras crear un vídeo explicativo animado, simplemente haz clic aquí y te saldrán un montón de opciones diferentes. Verás opciones de Pro Plus y distintas animaciones que puedes usar. Por ejemplo, puedes usar esta de aquí y puedes editarlo en el estudio. Si haces clic en ese botón, se abrirá el estudio en otra pestaña para que puedas editarlo. Pero bueno, básicamente así es como se ve. Para crear uno en blanco, haz clic en la opción en blanco a la izquierda y listo. Empieza desde cero. Aquí eliges qué tipo de formato quieres, vertical, cuadrado u horizontal. Vamos a elegir horizontal y se abrirá aquí también. Así que, más grande. Este es el aspecto que tiene. Sé que parece demasiado. Lo entiendo. Vale. Pero no te preocupes, es muy simple. A la izquierda, aquí en pantalla, tienes tus diapositivas. Cada diapositiva sería como un lienzo, cada diapositiva dura, creo, unos 5 o 10 segundos y luego pasa a la siguiente diapositiva. Puedes crear diapositivas ilimitadas. Es un plus. Y si quieres añadir un elemento, así se ve todo aquí. En general, DJ volver a la primera diapositiva y reproducirlo todo desde el principio. ¿Vale? Si quisieras añadir objetos como estos, lo único que tienes que hacer es venir aquí, en concreto, ir al lado derecho, y verás texto, personajes, imágenes, vídeos. Simplemente haces clic en estas opciones, eliges el objeto que buscas y luego lo arrastras y lo sueltas aquí, como puedes ver. Está bastante bien. Así es como se ve. Si quisieras mover esto, puedes moverlo a la derecha, a la izquierda, como quieras. También puedes mover otros objetos. Ahora no podemos usar otros porque creo que esos son de la versión Pro, pero aquí, en el lado izquierdo, tenemos un montón de opciones diferentes.
Casi todas están disponibles en el plan Pro. Es decir, en el gratuito no puedes acceder a ellas. Algunos van en la versión gratis, pero la mayoría en Pro. Supón que quieres añadir un portátil o pantalla. Solo arrastra y suelta. O haz clic y muévelos al sitio deseado. Si prefieres, ponlo a la derecha. Aquí, en cualquier momento. Así que, ya sabes, lo crearé. Lo pondré ahí y quizá lo gire un poco. Ya sabes, oculto el teclado quizá. Así que sí. Es raro, pero se entiende. La idea general, más o menos. Abajo. Ahora mismo. Verás tu línea de tiempo por este lado. También tiene... Ahora. Lo que pasará es que aquí, antes solo era un personaje y luego tienes las letras. Como puedes ver por aquí. Las letras irán apareciendo a medida que avanzas y la duración de sus animaciones se mostrará aquí. Si lo adelanto, lo arrastro aquí y empezará a escribir desde ahora donde lo solté. Por ejemplo, aquí era Jan, ¿vale? Y aquí Mir. Quizá quería moverlo aquí un momento y desplazar también esto. Era ya, ¿no? Sí, creo que puedo ponerlo aquí también. Como dije, al final todo siempre depende. Quizá por aquí. Arrastraré este hasta allí y arrastraré este hasta aquí. Aquí tenemos dos. Incluso tenemos también el del CD. Así que voy a mover el del CD desde el principio. Volvamos por aquí. Y luego tenemos la otra escena también. Así que aquí no tenemos nada y luego, como puedes ver, de repente aparece por aquí. Si quieres crear algo así, puedes, es muy simple. Todas estas animaciones, todos estos elementos, todos estos vídeos e imágenes o formas se te dan por defecto, y lo único que tienes que hacer es arrastrarlos y soltarlos y usar tu creatividad para crear estos vídeos. Así que esto era para los vídeos de animación. Ahora, ¿y si quisieras crear algo desde cero? Como viste, aquí también tengo un lienzo en blanco. Voy a hacerlo. En la sección personajes verás distintos personajes para usar, por ejemplo, Rap aquí y también entre muchos más disponibles. Hay varias opciones. Incluso Office. Estas son las gratis que tenemos aquí y podemos usar. No tienen nada especial. Son simplemente básicas. Eh, no tienen mucha edición ni animaciones sofisticadas, pero creo que se ve bien. También está este. Así que haré esto. Así que aquí pondré eso. Pero esto lo pondré más adelante en la línea de tiempo. Pero primero quiero aumentarle el tamaño y lo pondré justo aquí. Vale. Luego quiero añadir, no sé, algún elemento o alguna forma. Aquí tenemos formas básicas. Así que aquí tenemos formas básicas. Tienes formas animadas, diapositivas, flujos de personajes y también elementos. Al hacer clic en elemento de diseño, verás varias opciones. Por ejemplo, elegir un círculo. Y quiero ponerlo por aquí y quiero mandarlo detrás. Así que hago clic derecho en el elemento y lo envío al fondo. Algo así. Creo que queda bien. Si lo reproduzco, así es como se ve. Vale. Ahora, como puedes ver, este ya tiene una animación. Entonces, puedes hacer esto. DJ impulsar este. Aquí puedes ver que tienes la pose, el ángulo, el filtro de color y... En ajustes, puedes ver que también tienes animación. Así que, cuando hago clic aquí, puedes ver que puedes dejarlo sin animación o ponerlo en bucle. También puedes configurar un temporizador, por ejemplo, cuántas veces hace esa acción el personaje, e incluso dejarlo en bucle. Así que creo que al menos 5 veces queda bien. Ahora, como dije antes, si quisieras una animación diferente, también puedes añadirle distintos efectos. Puedes añadir algo tipo hand-drawn o hand-os. Puedes añadir un pop-up o un fade. Creo que fade queda bien. Así que vamos a hacer eso. Puedes elegir que entre desde la izquierda o como quieras, pero el fundido queda bien. Al previsualizarlo, se verá entrar suavemente, sino que aparecerá confundido. No vendrá desde la izquierda, se desvanece al entrar. Como ves allí, ahora queda muy bien. Puedes quedarte con ese estilo, o elegir otras opciones, con distintos fundidos. Como ves, tienes varias opciones aquí. También hay audio. Como dije, puedes añadir más cuando quieras. Así que tienes todos estos audios premium que puedes reproducir o escuchar, y puedes añadirlos como mejor te parezca. Vale. Entiendo que no hago mucha edición de vídeo, así que no soy tan creativo, pero desde mi punto de vista, si tuviera que crear un vídeo sencillo tipo presentación, creo que puedo hacerlo fácilmente con Powtoon y es bastante increíble. Así que puedes poner eso como fondo o lo que sea. Por ejemplo, un tigre. Sé que queda raro, pero sí. Pero creo que entiendes de lo que estoy hablando. Y una vez que hayas creado tu vídeo,
Lo único que tienes que hacer es hacer clic en guardar aquí y se guardará el vídeo. Ahora, como dije antes, no puedes descargar el vídeo porque este es un plan gratuito. Así que si quisieras exportarlo, tienes que actualizar a un plan Pro para tener esa opción. Así que sí, eso es todo. Así usas Powtoon, listo. Y no solo creas vídeos, también, como dije, haces animaciones de pizarra, presentaciones y vídeos de marketing. Tienes varias opciones para elegir. Así lo haces. Así usas Powtoons en tus vídeos. Rápido y sencillo. Si tienes dudas, déjalos en comentarios abajo y responderé cuanto antes. Muchas gracias por verlo hoy. Si te gustó, dale a me gusta. Suscríbete y activa notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuide bien, adiós.